Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión. Soy Sonia Saiz, coordinadora de programas de la Liga Española de la Educación. Es un placer poder compartir con todos vosotros el informe de resultados que venimos a presentaros hoy del programa REDI, centrado en la revisión de ecosistemas educativos digitales para la inclusión desde un enfoque de derechos. Nuestra entidad en esta ocasión ha liderado este programa subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, trabajando globalmente con todos los agentes educativos, familias, alumnado, profesorado. Para ello hemos contado con el mejor de los equipos, en este caso Álvaro Martínez y Paula Elvira, que han sabido complementarse a la perfección en las diferentes tareas y fases del proyecto. Esperamos que podáis disfrutar tanto la parte diagnóstica como el informe final de resultados. Y sin más, paso a presentaros un poco los componentes de este espacio, que van a ser, en primer lugar, Victorino Mayoral Cortés, presidente de la Liga Española de la Educación; Álvaro Martínez, que forma parte del equipo que ha llevado adelante y liderado la investigación; Paula Elvira, que también ha trabajado codo con Álvaro; y que no me olvide tampoco de Isabel Ochoa Soto, de Fundación SPLAY. Es un momento para poder reflexionar sobre estas cuestiones que son de candente actualidad, y sin más doy paso a mis compañeras. Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias a todas las personas que nos ven. Bueno, vamos a empezar esta mesa de presentación de resultados del proyecto REDI conversando con Victorino Mayoral, presidente de Liga Española de la Educación. Buenos días, Victorino. Buenos días, aquí estamos. Por entrar en contexto, REDI es un proyecto enfocado en identificar riesgos de la exclusión digital entre adolescentes en el sistema educativo. Uno de los objetivos que tenemos en la Liga es trabajar por la inclusión y por la igualdad de oportunidades de niñas, niños y adolescentes. Victorino, me gustaría preguntarte por la trayectoria y el compromiso que tiene la Liga en materia de inclusión educativa. Este compromiso de la Liga viene reflejado fundamentalmente también por la trilogía que inspira la actuación de la organización. Nosotros siempre decimos que nuestros lemas básicos son solidaridad, es decir, inclusión, solidaridad para la inclusión, laicidad para el respeto a la pluralidad y a la diversidad, y ciudadanía como construcción que todos debemos hacer, una construcción permanente para la conquista de los derechos y libertades, de los derechos civiles, de los derechos sociales y de los derechos políticos, culturales, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva de derechos de ciudadanía, nosotros centramos nuestro trabajo esencialmente en el derecho a la educación, derecho universal a la educación y instrumento fundamental, diríamos, para la construcción de la ciudadanía social. Sin educación no hay ciudadanía social. Sin seguridad social no hay ciudadanía social. Sin empleo no hay ciudadanía social, etcétera, etcétera. Pero educación es el factor clave, el que determina la entrada de todos los ciudadanos, de todas las personas en la sociedad a través del sistema educativo. En este sentido, nosotros mantenemos diríamos, el propósito de conseguir el principio de la igualdad como factor importante para la inclusión y la ciudadanía. Estos son nuestros compromisos: igualdad, inclusión y ciudadanía. Para esto, la Liga viene desarrollando diversos ámbitos de intervención con diversidad de proyectos y de programas, fundamentalmente orientados para la inclusión desde la perspectiva, en primer lugar, del derecho a la educación de 0 a 3 años, o de la educación, diríamos, infantil. Ahí desarrollamos una acción muy potente de apoyo a las infancias y a las familias. Por otra parte, la Liga también desarrolla actividades de inclusión fundamentalmente orientadas a los jóvenes.
la educación para la salud, la orientación para el empleo, la formación ocupacional. Son acciones que nosotros desarrollamos de carácter inclusivo y desde luego en el ámbito de migraciones. En el ámbito de migraciones donde nuestra acción se desarrolla bajo el principio de la interculturalidad. La interculturalidad desde la perspectiva de que todos tienen, en primer lugar, los mismos derechos, todas las personas tienen los mismos derechos, el derecho a la igualdad desde el respeto a la diversidad. Ese es nuestro lema también en este terreno. Y para completar, nosotros hacemos también actuaciones de intervención socioeducativa, de apoyo escolar, en la escuela pública fundamentalmente, pero también en centros concertados. Y todo esto, naturalmente, no solamente en España, no solamente en el ámbito del Estado español, sino también en términos de cooperación internacional. Nosotros hacemos cooperación internacional de aquello que conocemos en España, de aquello que sabemos hacer en España, es decir, la educación, la inclusión educativa con jóvenes, con mujeres. Tenemos en este momento programas de este tipo en Perú, en Colombia, en El Salvador, y complementado todo ello también por una acción en España de educación para el desarrollo, también de carácter inclusivo desde la perspectiva de ciudadanía global. Es otro factor importante de nuestros proyectos que culmina finalmente en nuestra colaboración en proyectos europeos con otros países de la Unión Europea, donde también realizamos acciones de carácter inclusivo, de carácter, diríamos, de cooperación entre países para la consecución de fines que son de carácter común. Bien, pues por resumirlo, todo esto que digo, la Liga fundamentalmente se plantea un combate, por decirlo así, contra la desigualdad social que crece, que ha crecido desgraciadamente la pandemia de la COVID, que se superó afortunadamente desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, desde el punto de vista de la desigualdad no podemos decir lo mismo. Se creó y sigue persistiendo en nuestro país una brecha social importante que determina naturalmente factores de exclusión. Nosotros hablamos de la necesidad de la inclusión, pero la desigualdad es un factor permanente de separación, de exclusión y de marginación, donde no solamente encontramos los sectores en este sentido más dañados, como pues son los jóvenes, sino también la mujer, la desigualdad de género, la persistencia de factores de exclusión importantes y de desigualdad que son muy preocupantes. Esto es el ámbito, este es el terreno, este es el ámbito de lucha de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Lucha por la inclusión, por la igualdad y por la ciudadanía. Mm. Hablando de estas brechas que mencionabas, ¿no? Estas exclusiones, el proyecto REDI hemos abordado concretamente la dimensión digital de la inclusión educativa. ¿Por qué crees que desde la Liga deberíamos seguir abordando este tipo de investigaciones e intervenciones en el futuro? Por las mismas razones que he estado diciendo anteriormente, por los mismos principios que inspiran nuestro trabajo, por nuestra propia filosofía de solidaridad, inclusión, respeto a la diversidad y construcción de ciudadanía, de derechos de ciudadanía. Cada época tiene sus retos, cada época nos pone en evidencia la existencia de alguna brecha importante. La desigualdad tiene distintas manifestaciones. En este momento, la manifestación que más reciente ha sido detectada, que aparece más evidente, es la que corresponde a lo que se venía llamando la brecha digital. Esta brecha es una brecha que expresa, una vez más, las consecuencias y las bases en las que se construye una sociedad desigual. La brecha digital en este momento significa que en función a la clase social, en función al lugar de residencia, en función a la formación de los propios padres, de los alumnos, de los chicos y de las chicas, pues en función a todo eso aparece, diríamos, este nuevo factor demostrativo de las circunstancias que definen a una sociedad desigual. Y en este momento, por lo tanto, el ámbito de la alfabetización digital, de la dotación de recursos digitales,
constituye una prioridad importante si queremos poner remedio. Yo tampoco quiero aquí, en fin, hacer concebir ilusiones más allá de lo que es la realidad. Por lo menos establecer criterios, limitaciones, programas que en definitiva desarrollen y activen elementos que contribuyan a la inclusión digital. En definitiva, estamos ante una dimensión nueva, que las nuevas tecnologías nos han puesto en evidencia que existe. Igual que lo va a poner en evidencia cuando este fenómeno que ahora tanto está fin, en el candelero de la inteligencia artificial, va a poner en evidencia también exactamente las mismas circunstancias de desigualdad. Es decir, una sociedad desigual se expresa siempre de la misma manera, toque lo que toque, afecte a lo que afecte a la educación, al mundo de las nuevas tecnologías, a cualquier otra cosa, pondrá en evidencia factores de desigualdad. Estos factores de desigualdad, en este caso del que estamos comentando, de la brecha digital, pues viene poniéndose en evidencia como complemento de lo que recientemente venía detectándose también en el informe PISA, donde aparte de la medición, de las capacidades y las competencias estrictamente educativas, también se ponían en evidencia las desigualdades derivadas de una serie de factores de orden económico, social y cultural. Y en eso estamos. Nosotros que luchamos por una sociedad inclusiva tenemos que ir, por lo tanto, y contestando a tu pregunta, a trabajar en esos ámbitos donde encontremos recursos, seamos capaces de suministrar recursos para que este factor nuevo de desigualdad no se configure como elemento determinante de la exclusión en todos los casos en los que afectan a sectores sociales que viven en ámbitos de exclusión social, de marginación o de desigualdad evidente. Muchas gracias, Vitorino, por estas aportaciones. Ahora, sin más preámbulo, vamos a pasar a la presentación de resultados del proyecto. Bueno, empezamos. REDI es un proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En primer lugar, bueno, ¿qué entendemos por ecosistema educativo digital? Hablamos de un sistema compuesto por una comunidad educativa que se relaciona a través de una infraestructura digital y a través de la cual se intercambia información. Y por inclusión, bueno, nos referimos a su concepción más amplia, entendiéndola como la igualdad de oportunidades, independientemente del género, la condición económica, el lugar de residencia, el lugar de origen, etcétera. Por entrar un poco en contexto, hablar del trabajo de campo que hemos realizado, hemos hecho una encuesta a 400 chicas, chicos y chiques de tercero y cuarto de la ESO en 3 comunidades autónomas y 8 institutos. También hicimos cuestionarios abiertos a docentes en estos centros y entrevistas a distintos agentes educativos. Hemos elegido institutos de distintos contextos, del ámbito rural, de zonas vulnerables, o zonas con alta vulnerabilidad, o institutos en zonas urbanas, en zonas no vulnerables. Y para terminar todo esto, llevamos una parte del diagnóstico a mesas de debate con personas expertas. Y entonces se hicieron 3 mesas, una en torno a desigualdades de género, otra sobre desigualdades económicas y territoriales y una última sobre implementación de metodologías digitales. Para dar sentido a este trabajo utilizamos el marco de las brechas digitales. Hablamos de brecha de acceso. Nos referimos a la disponibilidad de tecnologías o de conectividad a Internet, de la brecha de uso, que son las distintas formas de poner en práctica la tecnología digital, y la brecha de aprovechamiento. En este caso hablamos de un uso significativo, una capacidad para aprovechar la tecnología en beneficio propio. Cada una de estas brechas la relacionamos con una dimensión. La brecha de acceso está muy relacionada con la dimensión socioeconómica, aunque también con la territorial, pero digamos que la socioeconómica es la dimensión que más se ajusta aquí. La brecha de uso tiene una dimensión más cultural en relación a las prácticas digitales.
Y la brecha de aprovechamiento, bueno, la hemos relacionado con las competencias, una dimensión competencial. Como vamos a ver, las brechas pueden leerse como fases de un proceso de reproducción de desigualdades. Y todas estas dimensiones también estarán muy interrelacionadas entre sí. Por empezar con la brecha de acceso en términos socioeconómicos, vemos que existen diferencias dependiendo de la zona en donde estaba el instituto. No solo un 75% del alumnado que pertenecía o que iba a institutos en zonas vulnerables tiene una conexión fija, esto es con router, ¿no? Frente al 97% del alumnado que está en zonas no vulnerables. También el 26% del alumnado de zonas vulnerables decía no tener ningún ordenador en su hogar, ni propio ni compartido con otras personas, frente al 2,7% de personas que no tenían ordenador en entornos no vulnerables. Las zonas rurales, bueno, digamos que estarían un poco intermedias en este acceso entre las zonas urbanas vulnerables y las no vulnerables. Pero en muchas ocasiones, o sea, esto serían como un poco los datos brutos, pero no es tanto una cuestión de mero acceso a Internet, sino de una peor calidad en el acceso. Un tema que nos ha parecido muy relevante para este estudio tiene que ver con la transición hacia los dispositivos táctiles. Una reflexión generalizada entre docentes de zonas vulnerables y también rurales era que los trabajos online se realizaban frecuentemente desde el móvil o tablet, y sin embargo esta no era una preocupación tan habitual en zonas entre otro tipo de alumnado. Nos parecía interesante ver cómo afecta esta diferencia a las competencias digitales. Y hay un tipo de competencia que es la que más afectada se ve, luego más adelante lo veremos, que es la competencia de búsqueda y gestión de información. La que más afectada se ve por esta cuestión, ¿no? de los dispositivos táctiles frente a los dispositivos con teclado y ratón. También existen brechas de acceso con respecto al género, hay diferencias de género. Por ejemplo, las chicas tienen menos ordenadores propios que los chicos. Las chicas tienen un 50% de ordenador propio y los chicos un 57%. Bueno, es una diferencia significativa, ¿no? Un 7% es bastante significativo en este caso. Y sin embargo, las chicas tienen mucho mayor porcentaje de tablet y a la vez comparten mucho más ordenador con otras personas del hogar. Aquí vemos dos cosas. Primero, las chicas prefieren dispositivos móviles o táctiles que permiten movilidad, y los chicos dispositivos más potentes, en principio suelen ser los ordenadores más potentes para jugar. Aquí simplemente vemos una gráfica de distintos usos. Bueno, claramente el uso de videojuegos está mucho más extendido entre los chicos que entre las chicas. Pero también cuando preguntamos por el tipo de herramientas que usan para la edición de vídeo y de las fotografías, vemos que las chicas mencionan más habitualmente programas y aplicaciones que privilegian la movilidad y la espontaneidad frente a la potencia, como por ejemplo el uso del Canva o el uso de determinadas aplicaciones digitales para edición de vídeo o edición de imágenes, que son mucho más optimizadas en lo táctil. También usan más las chicas todo lo que tiene que ver con lo relacional, son más activas en redes sociales y con la construcción de su identidad online. Por otro lado, también vemos que las chicas comparten más dispositivos en el hogar y los chicos mucho menos, como decía antes. Incluso cuando preguntamos por la profesión de las madres y de los padres, seguimos viendo este modelo, y esto nos parecía muy curioso. Cuando solo las madres tienen una profesión digital, las chicas habitualmente comparten ordenador. Pero los chicos lo comparten mucho menos. Y cuando solo los padres tienen profesión digital,
tanto chicas como chicos, es muy probable que tengan un ordenador propio, no lo comparten. Y bueno, es curioso, ¿no? Cómo se reproduce este modelo de compartir, en el que las mujeres comparten recursos digitales en mayor medida que los hombres. Y a esta cuestión además le añadimos otra, que es que cuando analizamos las competencias, vemos que los chicos que comparten ordenador en su hogar tienen unas competencias más bajas que los que no lo comparten. Sin embargo, en las chicas esto no afecta. Las competencias se mantienen iguales, compartan ordenador o tengan ordenador propio, ¿no? Entonces, bueno, es como que aparecen dos modelos de género, ¿no? que tienen que ver también con el proceso de socialización. Las mujeres usan los recursos de forma cooperativa, los aprovechan mejor, y los hombres de forma competitiva, que cuando tienen recursos propios también los aprovechan bien. Pero no los saben compartir o no le sacan tanto rendimiento a los recursos compartidos. Y alrededor de esto planteamos la duda en qué marco nos tenemos que situar, ¿no? En un marco individualista, este marco masculino de optimismo tecnológico que diga cuantos más equipos tenga el alumnado y cuanto mayor individualización será mejor, porque tendrán mejores competencias, o en un marco cooperativo de racionalización del tiempo digital que diga no es necesario tener tantos equipos individualizados, sino aprender a sacarles partido con el tiempo disponible. Digamos que a optimizar los recursos. Bien, pasando a la brecha de uso, esto lo voy a hacer un poco más breve. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en prácticas, en usos digitales. El alumnado rural usa menos lo digital en su vida cotidiana. Usa menos videojuegos, ve menos películas, ve menos series online. En entornos vulnerables se usan menos las redes sociales y la creación de contenido online, ¿no? Como aquí podemos ver también como un modelo de consumidor frente al modelo de productor digital, ¿no? Y esto afecta más o es más visible en entornos vulnerables que en otros entornos. Y cuando el ámbito socioeconómico del hogar es más alto o es elevado, se ven más pelis, más series online y también se produce más contenido digital. Y con respecto al uso en género, bueno, lo veíamos anteriormente, ¿no? Existen usos muy diferenciados, por ejemplo, en el uso de videojuegos, también en el uso de redes sociales. Y esto es un tema que fue muy tratado en una de las mesas que hemos tenido, la mesa de género, em, eh, porque salía constantemente esta reflexión acerca de una línea que va desde la socialización diferencial, que implica un uso diferente también de la tecnología y que también pasa por una mayor exposición pública de las chicas en redes sociales. Y que esto acaba derivando en un riesgo a sufrir violencias digitales, muchas veces relacionadas con la sexualización femenina, que está muy presente en Internet, en redes sociales, etcétera. También otra de las cuestiones que se discutió en esta mesa fue el papel de esa socialización diferencial en la construcción de distintas expectativas con respecto al género. Por ejemplo, con la cuestión de las vocaciones STEM, ¿no? Las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. En muchas ocasiones, esta falta de vocaciones STEM por parte de las chicas tiene que ver con falta de referentes femeninos, pero también con una infravaloración de las propias chicas en materia digital y tecnológica. Por ejemplo, un dato muy revelador, muy significativo, ¿no? En el cuestionario preguntábamos por la autopercepción que tenían unas y otros en competencias digitales. En general, las chicas se autoperciben peor en el manejo de lo digital que sus compañeros. Ellas puntuaban 6,6 de 10 y ellos puntuaban 7. Sin embargo, cuando realmente vemos sus competencias objetivas, la puntuación que ellos sacaron ellos y ellas sacaron en el cuestionario, vemos que la puntuación general de las chicas está levemente por encima que la de los chicos, ¿no? Entonces es como, ellas son, bueno, son parecidos, pero ellas son levemente superiores, pero se autoperciben bastante por debajo.
significativamente por debajo. Y esto ya nos relaciona con la última brecha, que es la brecha de aprovechamiento. Y por seguir con el tema, con la cuestión de género, bueno, existen diferencias en los tipos de competencias en los que aprovechan mejor las chicas y los chicos. En general no son muy grandes estas diferencias, pero bueno, los chicos obtienen mejores resultados en búsqueda y gestión de información, que eran las mismas que se relacionaban con la tenencia de ordenador frente a dispositivos táctiles. Las chicas obtienen mejores puntuaciones en creación de contenidos digitales, que también tiene relación con los dispositivos utilizados. Y como decía antes, la autopercepción de las chicas es menor. Y esto es algo que afecta a los itinerarios que escogerán en el futuro. Una cosa que nos parecía muy interesante también es que los chicos, a mayores competencias digitales, mayor es la probabilidad de que elijan un itinerario o un bachillerato científico. Sin embargo, en las chicas esto no pasa. La probabilidad de elegir bachillerato científico o de humanidades no depende de sus competencias digitales. Se mantiene igual, tengan competencias altas o competencias bajas. Y esto pues, nos parece que está hablando de un modelo familiar, de socialización, incluso en la escuela, que premia que los chicos con altas competencias sigan un itinerario científico o técnico, pero no premia lo mismo en las chicas. Está premiando otras cosas, seguramente. Bueno, rápidamente, aquí este es un gráfico sobre esto, las competencias digitales. Cuando el gráfico se desplaza a la derecha, quiere decir que en este ámbito las chicas tienen mayores competencias digitales, y cuando se desplaza hacia la izquierda son los chicos. O sea, podemos ver que en el total, que es la primera línea, las diferencias son más o menos estrechas, pero luego hay algunos ámbitos en los que son más grandes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito rural, las chicas tienen muchas mejores competencias que los chicos. También cuando solo la madre tiene profesión digital, más o menos están igualadas, pero cuando solo el padre, los chicos, o sea, cuando solo el padre tiene una profesión digital, los chicos tienen muchas mejores competencias. Esto es algo que habría que seguir viendo, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Podríamos plantear hipótesis, pero tampoco bueno, no está demasiado claro. Por ejemplo, cuando se tiene ordenador propio, la brecha, esto lo decíamos antes, ¿no? Cuando hay ordenador propio es muy pequeña esta diferencia entre géneros, pero cuando hay un ordenador cuando el ordenador es compartido, son las chicas las que obtienen mayor ventaja. Vale. Por seguir con la brecha de aprovechamiento a nivel socioeconómico, hay competencias que son más sensibles a las condiciones socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, la que hablábamos antes de búsqueda y gestión de información y datos es más sensible, y otras no tanto, como comunicación y colaboración. Y esto lo relacionamos con que, bueno, hay ciertas herramientas que se han democratizado, ¿no? Hablábamos del Canva, por ejemplo, ¿no? O, ciertas herramientas que se pueden utilizar o que están optimizadas para trabajar desde dispositivos táctiles, y que quizás esto responda a estas cuestiones. Pero quizá lo más llamativo es que entre las personas de altas competencias también hay diferencias a la hora de elegir su itinerario educativo, ¿no? O sea, si nosotros solo cogemos a las personas que han obtenido muy altas competencias, es más posible que elijan formación profesional en lugar de bachillerato quienes vienen de entornos vulnerables, no disponen de ordenador, los migrantes, los que viven en hogares con nivel socioeconómico medio o bajo, o quienes no tienen, en su hogar no hay profesión digital o no hay estudios universitarios, ¿no? Y esto también, y como veíamos con el género, tiene una relación muy clara con las autopercepciones. Por ejemplo, las personas con muy altas competencias, si en su hogar, con muy altas competencias digitales, cuando en su hogar hay estudios superiores, se autoperciben con un 7,5 de 10.
y las personas que viven en hogares donde sus estudios máximos son secundarios se autoperciben con un 7,2. Y todo esto hablamos de personas que tienen un mismo nivel de competencias digitales, ¿no? Entonces, bueno, creemos que todo esto está bastante relacionado. Bueno, sí, este gráfico es también dependiendo de los entornos, cuáles son las puntuaciones que han obtenido. Bueno, algunas cosas que podemos ver, ¿no? Que bueno, claramente las personas que no tienen ordenador tienen unas competencias muy inferiores al resto, las personas que no tienen ordenador en su hogar, o las que vienen de un entorno vulnerable. Y hay algunas de estas competencias, como decía, la de búsqueda y gestión de información, que digamos se mueve poco o tiene menos variación, y otras que tienen más variación. Perdón, la que tiene mucha variación es la de búsqueda y gestión, y otras que tienen menos variación, como la de comunicación y colaboración. Y por ir terminando, una reflexión sobre el profesorado que contestaba a nuestros cuestionarios y que también pudimos entrevistar. Bueno, simplemente que dependiendo del contexto, las preocupaciones son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en zonas rurales se solían mencionar más problemas de conectividad, también de desconocimiento y desinterés por la comunicación digital. En zonas vulnerables también las preocupaciones eran un poco similares a estas, pero también incluyendo que el alumnado no sabe usar plataformas, que los trabajos se hacen con el móvil y que por eso son trabajos de mala calidad, y que también tienen dificultades para utilizar dispositivos con ratón y teclado, ¿no? Pues utilizan más dispositivos solo táctiles. Y en las zonas urbanas que no tienen estas condiciones de vulnerabilidad, las preocupaciones son otras, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que se pierde al usar los dispositivos digitales, las plataformas no funcionan correctamente, las metodologías no se ajustan a los objetivos educativos. Digamos que ya en estos centros quizás pues, irían más al meollo de lo digital, pero no tanto a un problema básico de no saben usar la plataforma o no saben entrar en la plataforma, ¿no? Y luego otra serie de preocupaciones comunes, que sería, bueno, que para trabajar lo digital hay un tiempo de preparación, que ese tiempo no se puede usar en la preparación de la materia, que se dejan de lado competencias fundamentales, que se usa menos la escritura, lo que tiene consecuencias negativas en el desarrollo cognitivo. Bueno, una serie de factores que cuando tuvimos la mesa de personas expertas en torno a la implementación de metodologías, quienes participaban en esta mesa eran personas entusiastas con los métodos educativos digitales, y se sorprendían que muchos de sus compañeros y compañeras hubieran utilizado algunos de estos argumentos contra el uso de la tecnología. Lo que nos lleva también a que hay mucha variabilidad en el uso y la implementación de metodologías digitales, y que es algo que en muchas ocasiones tiene que ver con el entusiasmo de los propios docentes con la tecnología. Los docentes que creen en el poder de lo digital apuestan por ello, y quienes no, pues no lo hacen. Y también que los centros que tienen especial financiación o un equipo directivo que apuesta por ello, lo hacen. Pero cuando esto no pasa, cuando el equipo docente no tiene interés o está en otras cosas, pues esto se deja de lado. Por cerrar de alguna forma, quería acabar con una reflexión que también hemos sacado de uno de los datos de la encuesta. Elaboramos un índice de digitalización que recogía la frecuencia eh, con la que el alumnado trabaja con dispositivos digitales, tanto en el aula como en el hogar, pero enfocado a hacer trabajos para clase. Y lo que vimos, bueno, nos sorprendió en cierta medida porque el alumnado que tenía un índice más alto y el que tenía un índice más bajo eran los que peores competencias digitales tenían. Y el que tenía un índice intermedio, digamos que los que tampoco tenían una frecuencia muy alta, eran los que sacaban mayores competencias digitales. Y bueno, simplemente quería traer aquí esta reflexión en el sentido de que el fomento de las competencias digitales quizás no sea tanto una cuestión de equipamiento, de utilización,
quizás esté más en un mejor aprovechamiento de lo digital, pero que no implique por ello una digitalización total de la educación y que implique estar constantemente con dispositivos. Bueno, hasta aquí la presentación de los resultados. Ahora quiero dar paso a... Voy a dejar de compartir aquí. Vamos a contar en la mesa con Paula Elvira, que es otra de las investigadoras que ha trabajado en este proyecto. Buenos días, Paula. Hola Álvaro, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, quería que nos hablases, Paula, un poco de cómo fue el proceso de diseño de la investigación, de los desafíos que tú resaltarías, que te encontraste en un estudio de estas características. Perfecto, gracias. Mira, mientras estaba escuchando y bueno, evidentemente preparé la pregunta cuando estábamos preparando este diálogo, lo primero que se me vino a la cabeza y que creo que es importante destacar, que con algo de suerte también puede servir para futuras investigaciones, es la dificultad con la que nos encontramos a la hora de traducir en preguntas concretas, tanto en cuestionarios o para encuestas, las posibles condicionamientos de riesgos de exclusión digital. Esto es, de manera más sencilla, lo traduzco, cómo medir el acceso, cómo medir el uso y cómo medir el aprovechamiento si no estábamos, si íbamos a llegar a los jóvenes a través de las herramientas de cuestionarios y entrevistas. Y esto lo digo por algo muy concreto y es porque también dado el objeto de estudio, que es un ecosistema, pensar en un ecosistema es pensar una mirada integral de lo digital, de lo que reconocemos por digital, y recuerdo tener muchas discusiones para simplemente redactar una pregunta y era, por ejemplo, cómo consultar si tenían ordenadores o no propios, o de qué manera, por ejemplo, medir el acceso si íbamos simplemente a medir, por ejemplo, ordenadores y móviles, o si también ahora podíamos considerar una multiplicidad de dispositivos, desde el reloj, el famoso mal llamado inteligente, o las televisiones. Están desarrollando competencias digitales si juegan o ven algún vídeo desde YouTube. Entonces, este tipo de reflexiones o esta dificultad creo que también tiene que ver con el desafío de lo que implica pensar lo digital. Porque creo que tiene que ver con la dimensión híbrida de los dispositivos y de lo que nos proponen estos ecosistemas digitales. Y la gran dificultad, que esto ya también es como una reflexión ya quizá más cuanticual y este famoso debate epistemológico que no lo vamos a resolver en este momento, pero es cómo pensar los usos y el aprovechamiento desde herramientas que están cuantificando. No es imposible, pero es eso, como creo que nos hemos hecho cargo, pero en el diseño representaron un gran desafío. Por ejemplo, creo que una decisión acertada, y con los resultados que acabaste de comentar, creo que estuvo muy bien, fue que rápidamente nos dimos cuenta que no solo podíamos preguntar por discursos, es decir, lo que cree la persona que sabe, que sería medir percepciones, hablando claro, sino que también teníamos que hacerle otro tipo de preguntas donde, por ejemplo, podíamos medir una competencia, ¿no? Entonces, este famoso, bueno, ¿cuánto sabe? Y me parece, bueno, creo que fue acertado porque pudimos medir, por ejemplo, medir en la variable género, si los chicos se creían que tenían más competencias que las chicas, pero después compararlo con algo muy concreto, con una pregunta, por ejemplo, como la que tenían nuestros cuestionarios, que era que identificaran cuáles de programas, por ejemplo, eran de software libre o no, o qué es un programa de diseño, Photoshop o el Word. Y recuerdo tener esas discusiones y también discusiones del tipo de cómo consideramos a cada programa. Canva era claramente de diseño, pero el PowerPoint, ¿cómo lo íbamos a considerar? Y estas pequeñas anécdotas, que yo creo que metodológicamente son como muy ricas, o para mí lo son, creo que en realidad reflejan muy bien la dificultad de pensar lo digital y lo digital en ámbitos educativos,
Y cuando queremos medir en un tercer objetivo, pero no por eso menos importante, en qué medida la exclusión o entornos más vulnerables lo van a tener más complicado. Y en qué medida merece la pena pensar esto en términos educativos, y pensando también que la educación puede ser como un trampolín para, bueno, solventar estas dificultades o estas diferencias en términos de condiciones socioeconómicas. Sí, bueno, creo que me fui por las ramas, pero un poco viendo los resultados y comentando esto, se me ocurría también pensar que, bueno, por mencionar como la última dificultad, y es que nos hemos quedado siempre con las ganas de pensar lo digital en las y los jóvenes desde ámbitos más propositivos. Y acá también me gusta dar ejemplos. Como ya íbamos con nuestras preguntas, está bien pensarlo para próximas investigaciones, es claro, medíamos sus competencias preguntando, por ejemplo, por el uso de aplicaciones, por el uso en su tiempo libre. Es eso, queda por ver que si hay algún tipo de ámbito, actividad, práctica, uso que no estamos reconociendo y que hacen su día más fácil, ya sea en tiempos de ocio o en tiempo educativo. Y creo que ahí es donde lo cual y quizás se extraña, por lo menos al principio de las investigaciones, como para poder desarrollar cuestionarios y entrevistas potentes. Sí, por terminar, perdón si voy como muy rápido, en realidad solo en realidad a medida que me voy escuchando y pensando, no sé, Álvaro, por favor suma lo que te parezca, creo que en realidad se trata de la dificultad de pensar, en las competencias digitales, sí, de manera, no sé si aislada, pero como tratándolas de pensarlas encima, o sea, se me hace, voy a parar un segundo aquí, se me hace difícil pensar lo digital por fuera o como una variable aislada o única o independiente de otras cuestiones. Y creo que otra vez, después de escuchar todos los resultados, desarrollar el informe y haber hecho esta investigación, creo que se nota en la medida en que los dispositivos o las tecnologías de comunicación informática, las TICs, los dispositivos digitales, como los nombremos, sí, están inmersos en nuestro día a día, entonces se hace difícil pensarlas de manera aislada o de manera independiente. Y acá, sumando a esta dificultad propia de la tecnología o del objeto, sumaría también en la manera de expresarnos o abordarla. Tampoco no es una tecnología aislada de la forma socioeconómica que tiene el mundo de organizarse, y también la última dificultad que voy a mencionar, o desafío o estrategia, es que hemos caído también muchas veces en pensar de qué manera íbamos a preguntar, por ejemplo, a los y las jóvenes, y hemos caído en nombres propios. O sea, yo acabo de mencionar Canva, pero también podríamos haber mencionado la palabra iPhone, la marca dispositivo, Windows, Microsoft, y bueno, eso también tiene que ver en el uso, en que se ha desarrollado en un mercado concreto, se ha privatizado los usos, y si lo señalábamos de otra manera, por ejemplo, programas de diseño, los y las jóvenes les costaba entender de qué estábamos hablando, y eso es porque hay usos y aprovechamientos concretos que están influenciados, veremos en qué medida, por también modelos económicos concretos de negocios. Es muy claro, por ejemplo, en redes sociales, con Facebook, Instagram y tal, pero también es en general, podríamos llamar eso, en YouTube, en fin. Hemos nombrado, en realidad, marcas y empresas. Y creo que también eso es algo a tener en cuenta para... Sí, en términos metodológicos yo creo que es claro, por ejemplo, en la simple reflexión de cómo redactar una pregunta. Sí, sí, es verdad, Paula, ¿no? Que esto nos dio bastante problema, ¿no? Decir, bueno, hasta qué punto tenemos que mencionar marcas o empresas a la hora de evaluar
las competencias de los chicos y las chicas, ¿no? Pero claro, era como si no les hablamos de marcas, a lo mejor no saben bueno, era esta dificultad, ¿no? De por dónde les entramos, ¿no? ¿Cómo les preguntamos? Pero es verdad, ¿no? También como un poco esa desilusión, ¿no? De la que recuerdo que hablabas tú algunas veces de decir, el mundo de Internet nació desde una óptica, digamos, más fuera del mercado y de repente se ha convertido todo lo que sabemos de usos digitales y de Internet, todo está mediatizado por el mercado. Sí, nada, decir también que, claro, esto que dices, ¿no? De esta relación de lo digital como aparte del mundo físico, ¿no? Que no es real, que está totalmente entrelazado, ¿no? Y es verdad que muchas veces cuando ibas con preguntas a los propios chicos o a los profes, como, bueno, no entiendo, o sea, las personas que más están en lo digital les preguntas muchas veces por lo digital y te dicen, bueno, no lo entiendo de forma separada, ¿no? Entonces no entiendo muy bien qué pregunta me haces de qué pasa con lo digital con respecto a otras cosas. Y la otra cosa que decías, ¿no? En este debate entre lo cuantitativo y cualitativo y también cuando nosotros estábamos preparando el cuestionario y el diseño, había muchas cosas que no estábamos seguros, ¿no? Seguras de decir, no sé si los chicos y las chicas están en esto o esto es interesante, ¿no? Y bueno, muchas veces pues hablábamos con referentes que teníamos cercanos de adolescentes para ver si íbamos bien o tal. Pero bueno, se nos queda ahí mucho trabajo, ¿no? Y esta espina de quizás hay ciertas prácticas digitales que nosotros como adultos, desde nuestra visión adultocéntrica, estamos dejando pasar, porque estamos en otra cosa y estamos en otro marco, ¿no? Y entonces es verdad que a partir de estas reflexiones, lo que hicimos fue formular el REDI 2, que afortunadamente lo haremos en el año 2024 y que tiene que parte de este punto, ¿no? Vamos a hacer talleres más o menos participativos con adolescentes para que nos enseñen a nosotros cómo usan lo digital, ¿no? Cuáles son sus prácticas digitales. Y a partir de ahí ir tirando el hilo digamos, hacer el proceso inverso. Utilizar eso para construir un cuestionario y que ya después se evalúen si esas prácticas son las que realmente usan o cuáles de esas son las que mejor les representan. Por concluir, te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con el trabajo de campo. Cuando fuimos a los institutos y en las conversaciones que tuvimos con los y las docentes, ¿con qué te quedarías? ¿Qué impresiones puedes resaltar de aquí? Bueno, acá sí, creo que bueno, es más sencillo porque en realidad es más subjetivo. Las anteriores reflexiones quizás eran sí, más teóricas o epistemológicas. Yo creo que lo que destacaría, y si tiene sentido que ahora, al finalizar esta investigación, lo tengamos en cuenta, tiene que ver de cara a eso, a un REDI 2 o a futuras investigaciones o intervenciones sociales, es que al llegar a los centros, muchos profesores del ámbito de la tecnología, profesores o profesoras, valoraba mucho la investigación en sí y después hasta se manifestaban algo sorprendidos o sorprendidas por las preguntas con las que íbamos, bueno, como propuestas para pensarlo entre todos, juntos. Esto es, por ejemplo, cuando les preguntamos por las competencias o en qué medida lo ponían en práctica sus propuestas pedagógicas, en realidad creo que nos dio la sensación en este cuestionario, pero yo creo que es para seguir pensando en que se reducía mucho en esta dicotomía
en la que también podemos caer cuando medimos el acceso, porque me acuerdo que fue una dificultad, volviendo a la anterior pregunta en los cuestionarios, es ¿se tiene o no el ordenador? ¿Se usa o no el ordenador? Entonces, eso en realidad hacía que, que ellos y ellas lo pensaran en términos de tengo una clase de historia, por ejemplo, en lugar de que lean tal libro, voy a hacer que traigan los ordenadores. Y entonces la pedagogía y lo digital dentro de estas pedagogías se piensa simplemente en si va a haber o no un ordenador o no un móvil, o sí o no un móvil, y no con esta manera más integral de que en realidad pareciera ser por los cuestionarios y los resultados que en realidad están atravesados ya digitalmente. Por eso, entonces también es más preguntarles qué tipo de preguntas les vamos a hacer, si después, por ejemplo, con googlearlo solo lo van a resolver. Y cuando llegábamos a estas discusiones, pues se sorprendían por un lado, lo cual eso está bien, porque significa que, bueno, siempre puede haber docentes más o menos entusiastas, pero también puede haber muchos que también podemos interpelar y que se conviertan en futuros educadores entusiastas, pero que me sorprendía que ya docentes que estén en la asignatura estuviesen como en ese punto de partida. Y muchos también reproduciendo, y esto también me parece interesante, que así es como estamos en un modelo productivo concreto, rescatamos creo que muchos discursos mediatizados. Cuando digo mediatizados es que circulan en los medios de comunicación, en donde el debate entonces público sobre ciertas normas educativas entraban en las aulas. Entonces, con esto quiero decir, por ejemplo, que cuando le íbamos con ciertas preguntas para pensar las competencias digitales en las escuelas, te respondían, por ejemplo, uso del móvil sí o no. Y es verdad que hace unos días, por ejemplo, sí que hubo un debate. Cuando eso también es o sea, puede ser importante o no, y es un gran debate, y entonces, y si es debate significa que en realidad está en proceso, pero en realidad lo que implica es qué propuesta educativa vamos a llevarle para que desarrollen competencias. No había, me resultó también sorprendente que no hubiese profesores del ámbito de la tecnología, por ejemplo, fomentando cierta mirada crítica o desarrollo crítico del uso de las tecnologías en sí. No había, por ejemplo, no encontramos entusiastas, creo, corregirme Álvaro, pero que, por ejemplo, quisieran desarrollar o, bueno, estimular, o por lo menos que lo conozcan, que creo que es el rol de la escuela, que conozcan muchas propuestas y que después elijan los jóvenes y las jóvenes cómo quieren desarrollarlo. Pero software libre, o cultura libre, o otro tipo de tecnologías o de diseño. Estaba como muy, bueno, vi a muchos docentes acercándose a estas preguntas como, sí, de maneras muy concretas que creo que tienen correlación a cómo se están pensando fuera. No necesariamente eso no tiene ningún tipo de valoración moral de estar bien o está mal. Creo que quizás lo que está dejando afuera es, por ejemplo, nuestra propuesta de pensarlo, por ejemplo, con 3 tipos de brechas. Esa sería simplemente de acceso. Es como trasladar la de acceso, de tiene o no internet una persona para saber cuánto sabe. Es, bueno, cuánto están los jóvenes involucrados con la tecnología en los centros educativos, usan o no ordenador. Cuando ya sabemos que pueden ir al recreo o ir un momento al servicio y agarrar el móvil, o ya piensan en esos términos. Es como, bueno, ¿qué preguntas les vamos a hacer si ahora tienen Google? Si quizás se trata como de que se hagan ciertas preguntas, por ejemplo, si todo el mundo puede acceder o no a cierta información. Por eso la pregunta del buscador siempre me pareció muy clave. Es como, claro, no se desarrolla una de las competencias del futuro, probablemente sepas, tenga que ver con la búsqueda de información, porque se está generando mucha información todo el rato y que no haya alguna dinámica o actividad en que ponga eso en juego. Pues bueno, no sé, me ha sorprendido más que nada porque se trataba de eso, de profesionales que en realidad creería que esto se iba a poner como más en juego. Y bueno, creo que esto tiene que ver, como para terminar y que se una con lo metodológico, es que es eso, estamos teniendo ciertas dificultades, o por ponerlo al revés, sino en términos de desafíos, en tratar de pensar las competencias digitales no en una dicotomía, en falsas dicotomías como la de acceso de falta-posesión, uso no uso, sino que es eso, creemos que el Ready nació con esta impronta de que propone sujetos diferentes subjetivamente y que quizás hay que tener como una mirada más integral del asunto, porque probablemente haya jóvenes que estén aprendiendo un montón de cosas sin nosotras saberlas, para bien o para mal, y también nos estamos poniendo en las escuelas de esas competencias,
o aprovecharlas para también que aprendan otras cosas. Una de las entrevistas que tuve como más interesantes, sí, ponían en discusión un poco eso, el tiempo de atención, el tiempo que tienen para planificar. También es verdad que se necesita más tiempo de planificación, entonces acá ya vamos también en las condiciones laborales de los y las docentes, porque es pensar la pedagogía y es armar todo de cero, pero que se preguntaban estas cosas. Y quizás no las tenemos por qué resolver metodológicamente, probablemente los desafíos que mencionábamos antes tampoco tienen una resolución, pero creo que si las reconocemos, pues en las investigaciones tenemos algo de suerte y podamos jugar con ellas, y no creer que estamos teniendo ciertos resultados que quizás no sean los más precisos, ¿no? No sé qué pensás tú. Quizás hizo muy largo, lo siento. No, está muy bien. Bueno. Nada, como bueno, vamos a dar paso, te voy a despedir ya, Paula, y para concluir esta mesa vamos a invitar a participar a Isabel Ochoa de la Fundación Splay, así que muchas gracias. Vale. Ahora vamos a invitar a participar a Isabel Ochoa Soto de la Fundación Splay. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Ella es responsable territorial en Madrid de Fundación Splay, donde hacen proyectos de inclusión desde el fomento de las competencias digitales para la transformación social. Hemos querido contar con vuestra experiencia porque nos parece importante enlazar desde la investigación que hemos hecho en nuestro proyecto con intervención que también hacéis vosotras en torno a las competencias digitales. Así que, bueno, te quería preguntar, Isabel, desde tu experiencia y a través de los proyectos que realizáis en Splay, ¿cómo se pueden trabajar las competencias digitales en entornos de vulnerabilidad social? Bueno, pues lo primero de todo, agradeceros la invitación, ¿no?, a estar en este espacio. Y bueno, al final es una pregunta compleja, ¿no?, la que planteas, o el reto que planteas. Siempre hablamos de 3 brechas de digitales que encontramos, y en los entornos vulnerables además se encuentran las 3 presentes, ¿no? Desde esa falta de a veces de accesos o de tecnologías, ¿no?, que encontramos muy claramente en algunos perfiles de hogar, donde, bueno, si vamos a la infancia, a veces no es tanto que no exista, sino cómo existe, ¿no?, esos dispositivos, pues una tablet para 3 hermanos, 4 hermanos, falta de acceso a internet real, ¿no?, en el día a día, viviendo muchos de los datos y de las redes wifi con todas las complejidades y riesgos que eso también implica, ¿no? Al final esas redes son muchas veces redes abiertas, públicas. En algunos momentos nos decían, de hecho, algunos de nuestros participantes ahí, de estos jóvenes, ¿no?, que se iban a un centro comercial, ¿no?, a conectarse a esas redes wifi. Y claro, con la información expuesta, ¿no?, que implica todo ello. Y luego, sobre todo, el tema de los usos, ¿no?, que se practican. Porque sí es verdad que a día de hoy los dispositivos más o menos podemos entenderlos, que están universalizados. El acceso a Internet es bastante importante, pero el contexto vulnerable no tanto. El tema del uso sí que tiene como todavía un desafío muy, muy importante para abordarlo. Y abordarlo desde 2 perspectivas, ¿no?, tanto de las competencias digitales, que efectivamente son importantes, pero también desde una perspectiva de ciudadanía digital, ¿no?, donde también ahora nos tenemos que empezar a situar y que va más allá, ¿no?, de saber manejar mucho las herramientas o no herramientas que manejamos, ¿no? Ya no solamente cómo usar ese correo electrónico o un Word, ¿no?, que es fundamental y por supuesto muy importante para el desarrollo de futuro, sobre todo de los jóvenes, pero también en el día a día, con la administración digital y demás, sino un poco para el que utilizamos esas herramientas, cómo nos relacionamos a través de ellas, cómo articulamos como conversaciones y cómo conectamos espacios, ¿no? Y bueno, en estos contextos de vulnerabilidad, todas estas cuestiones hay que tenerlas como muy presentes y muy, muy ubicadas, ¿no?, para poder, pues, poder hacer una intervención que esté acertada, que no sea muy asistencialista, que a veces también caemos un poco en eso, ¿no? Creo que tendemos además y pasa mucho, ¿no?, a cubrir necesidades básicas, que son además las urgencias y las prioridades que nos marcan. Pensaba ahora, ¿no?, en las intervenciones que hacemos con las mesas comunitarias, por ejemplo, en el Distrito de Latina.
estamos pensando mucho en los trámites digitales, ¿no? Y cómo atender, ¿no? Para pedir pues un formulario digital o para hacer un trámite con el SEPE, ¿no? Que al final como todas esas barreras están presentes y tenemos como que abordarlas, ¿no? Y están ahí, ¿no? Esas brechas que ya no son solamente de la ciudadanía, sino también son las que a veces ponemos en los propios procedimientos administrativos. Pero claro, a veces en ese uso de la tecnología tan demandante, ¿no? Para cubrir esas necesidades básicas, también olvidamos como a veces las motivaciones y un poco esos otros enfoques que podríamos pensar de la tecnología como una herramienta que genere realmente bienestar, porque también tiene muchas fortalezas y oportunidades, ¿no? Y a veces en esa disyuntiva en que nos encontramos, pues parece que o es todo malo o es todo buena, es solamente porque la tengo que utilizar y que no queda más remedio. Y entre tanto, claro, es como a lo mejor hay otros muchos usos que sí que estamos desaprovechando de ella y no lo estamos viendo, no lo estamos valorando, estamos cayendo en los usos que no queremos, en las amenazas, en los riesgos y no estamos viendo esas oportunidades, ¿no? Falta, y creo que ahí es como una parte importante, esa visión crítica, ¿no? De la tecnología, crítica desde ese concepto de ni todo bueno ni todo malo, ¿no? Sino cómo vamos a utilizarla y cómo vamos a manejarla para nuestro bienestar, pero también para un poco ese bienestar colectivo. Y no sé si me he desviado muchísimo la pregunta, pero que no. Estás muteado, Álvaro, ahora. Sí, gracias. Nada, la otra cosa que te quería preguntar es que, bueno, vosotras también trabajáis la desigualdad de género con respecto a la tecnología o también sobre vocaciones STEM, ¿no? Que estos son ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería. Y bueno, te quería preguntar que desde vuestra experiencia, ¿qué podéis aportar, ¿no? Con respecto a estas diferencias de género en las vocaciones STEM o en qué líneas pensáis que hay que trabajar a este respecto? Claro, esto es uno de los temas, claro, transversales y prioritarios que nos preocupan, ¿no? Sí que intentamos hacerlo desde dos programas, uno que tiene que ver más con la promoción, campañas de sensibilización y de acción, ¿no? Así en redes sociales y similar, donde generar como recursos y materiales, ¿no? Que sean un poco atractivos, motivantes, que traigan referentes a las chicas, sobre todo, ¿no? Del mundo de la tecnología, pues a través de un videojuego, a través de elementos como muy lúdicos, muy de ocio, muy fáciles, ¿no? Casi de empezar a acceder a ellos sin darte cuenta, ¿no? De todo el mensaje que hay detrás, aunque sea algo muy interesante y muy potente, ¿no? Que también está. Y luego desde otro enfoque más proactivo, donde ellas son ya casi las referentes, diríamos, ¿no? Como por ejemplo el proyecto de Vitaminadas, donde ellas son de repente las que trabajan con la tecnología para resolver retos sociales con el tema, pues a lo mejor de programación de inteligencia artificial o de otro tipo de herramientas. Y no, a lo mejor ellas no lo perciben, pero al final ellas son referentes en este mundo tecnológico con 16, 15 años, ¿no? Entonces, es intentar apelar un poco a sus puntos o a sus intereses. Creo que ahí está el desafío. Se dice, ¿no? Que al final las motivaciones tecnológicas empiezan o desaparecen muy temprano, ¿no? Como que a partir de la primaria ya la cuestión empieza a tomar un sesgo de género en el mundo tecnológico de brechas. Hay que empezar a actuar como muy pronto en esas vocaciones. También lo podríamos hilar un poco a los barrios vulnerables que hablábamos antes, ¿no? Que justo perfiles que son vulnerables, que son mujeres en estos entornos, precisamente ese tipo de referencias están más alejadas. Hay que hacerlas más accesibles, más próximas, buscar referentes también más iguales a ellas, ¿no? Porque claro, tampoco vale que te imagines a una persona que es una mujer en un estado de Nueva York y demás, eso está a muchos años luz de su día a día, no va a terminar sirviendo. Y también ocurre, y creo que eso también es importante, el tema de cómo se acercan ellas o ellos a la tecnología, ¿no? Creo que esos roles de género también se traduce en que cuando ellos hablan de tecnología, muchas veces los chicos, chicas, los chicos les interesa más el tema de robótica, de hacer cosas, casi de aprender por aprender ese tipo de tecnologías o de programación. Pero creo que cuando se tratan con unas chicas son más pragmáticas, es un poco el para qué aprendemos esto. Cuando hay un reto social, cuando hay una cuestión de fondo, que hay un para qué, la tecnología entra de otra manera, se percibe diferente y entonces el centro ya no es el STEM, ¿no? Por así decirlo, es lo social, pero la forma de llegar a resolver eso social es la parte del STEM, ¿no? Es cuando las ciencias
toman como todo su sentido, toda la tecnología toma su sentido. Entonces es como otro camino el que dibujas, ¿no? Y que facilita la entrada a determinadas carreras, ¿no? Que no tienen que ser como se explica habitualmente, que es casi como los amperios y los voltios, ¿no? Que parece que entramos como en una física muy dura sin entender que eso tiene un porqué y un para qué, ¿no? Que quizás sea el que sea más interesante y atractivo para ellas, sobre todo. Entonces, diría que por ahí faltaría, ¿no? Trabajo más de referentes cercanos, realistas, diversas, y luego pues trabajar la tecnología desde otra mirada, desde otro enfoque, que se sale un poco del tradicional que se está trabajando, ¿no? Y que permitiera un poco situarlo en los aspectos y en temas de interés, o en los centros de interés, o en aspectos más sociales, o en aspectos también, pues, más situados con sus propias motivaciones también. Mm. Sí, me parece interesante esto que dices también, que decías, la intersección entre la vulnerabilidad y el género, ¿no? Creo que es ahí donde es uno de los sitios donde hay que trabajar más. Y bueno, creo que vosotras de Fundación Splay lo hacéis. Para mí sois un referente para la hora de trabajar estos temas. Y te agradezco mucho que hayáis querido participar en este acto. Y nada, que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por el estudio que estáis haciendo, por el trabajo y Bueno, vamos a despedir ya el acto de hoy. Volver a dar las gracias a las personas que habéis participado en él, a Sonia, a Victorino, a Paula y a Isabel. Y muchas gracias también a las personas que nos habéis estado siguiendo a través de Internet. Un saludo.